Bienvenido a este bosque sagrado. Un espacio sobre la sabiduría primordial. Un espacio donde descubrir los misterios de la literatura, el arte y la filosofía tradicional. El Rey del Bosque, el podcast para los navegantes del conocimiento. Sé bienvenido extranjero a este bosque que no pertenece a ningún reino ni a ningún tiempo, donde cada sombra y cada rayo de luz son señales del misterio que nos rodea. Acompáñame esta noche por la turba helada del monte Longdon, en las Islas Malvinas, donde el viento corta como cuchilla y el silencio entre detonaciones es un grito que nadie oye. El aire huele a pólvora mojada, a barro removido y a grasa quemada que se escapa de alguna cocina lejana. Cada piedra, cada pozo excavado, guarda el eco de un hambre que no es solo del cuerpo. Es un hambre metafísica que roe el alma y convierte al hombre en un fantasma de sí mismo. Mientras avanzamos entre las lajas resquebrajadas, la luna se filtra apenas, plateando los borceguíes hundidos en el fango, y el tiempo se congela en la espera de la próxima trazadora que cruza el cielo como un mal augurio. Aquí en Malvinas, la guerra no es metáfora, es la carne desgarrada, el estómago vacío, la certeza de que el mundo sigue girando allá lejos mientras uno se desmorona en un agujero de tierra. Los símbolos y arquetipos que el autor de esta noche explorará ya nos acechan en cada rastro de humo, en cada lata oxidada, en cada mirada que se pierde en la niebla. El hambre, el robo, la culpa, el sacrificio, todo se funde en un ritual crudo donde lo sagrado asoma entre las migajas y la sangre. Quien te habla es, como siempre, el Rex Nemorensis, custodio de este lugar donde la palabra se hace carne y donde el pensamiento encuentra su forma en la penumbra. Esta noche el capítulo trata sobre un relato de mi alter ego, José Francisco Romasanta, incluido en el libro Historias ficticias que roben viajes. Se titula Spam. Mientras compartimos un chardonnay de las Islas Malvinas, producido en la bodega experimental de Ghost Green, salino mineral y con un toque de turba ahumada que evoca el viento atlántico sur, te invito a abrir tu espíritu, a respirar el frío que cala los huesos y a permitir que la historia, el hambre y la revelación se fundan en esta experiencia ritual. El Rey del Bosque, una mirada a la cultura con mayúsculas. José Francisco Romasanta nació en Valencia, España, el 25 de mayo de 1977. Desde su infancia mostró una marcada inclinación por las artes visuales y literarias. Sus dibujos obtuvieron diversos premios en concursos locales y comarcales, reflejando una temprana sensibilidad estética y capacidad para crear mundos personales. En 1990, con 13 años, participó en la adaptación teatral de Tirant lo Blanc de Joan Martorell, organizada con motivo del 5º centenario de la obra. Aquella experiencia entre escenarios, improvisados y versos medievales despertó su interés por la palabra, la interpretación y el poder simbólico del arte. A los 16 años comenzó a escribir poesías y relatos. Su escritura, inicialmente íntima y experimental, evolucionó hacia temas de identidad, memoria y trascendencia. En el año 2000 recibió el Premio Literatura y Mujer del Ayuntamiento de Valencia, donde abordó la voz femenina desde una perspectiva de resistencia, arquetipo y misterio.
Posteriormente, en 2007, participó como actor protagonista en el cortometraje La Vía Muerta, dirigido por Alejandro Hernández. Graduado en Interactive Media Design por la Universidad de Northumbria, Inglaterra, completó su educación con un máster en gestión de la publicidad otorgado por JWT y la Universidad Complutense de Madrid. A lo largo de su carrera, ha trabajado como director de arte en diversas agencias de publicidad en España y Brasil, desarrollando proyectos audiovisuales y campañas en las que combinó narrativa, diseño y comunicación visual. Ha vivido y viajado por numerosos países, entre ellos Francia, Holanda, Marruecos, Perú, Argentina, México, India, Nepal, Alemania y Brasil, donde reside desde 2012. Esos viajes se convirtieron en fuente constante de aprendizaje y de inspiración literaria, alimentando una visión amplia sobre la cultura, el mito y las tradiciones. Actualmente continúa escribiendo relatos y novelas, además de producir y dirigir el podcast El Rey del Bosque, un proyecto centrado en la recuperación de la literatura, la filosofía y el pensamiento simbólico para el público hispano. Su propósito es rescatar la palabra como herramienta de reflexión y transformación, manteniendo viva la herencia de las grandes tradiciones culturales. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, www.facebook.com/groups/El Rey del Bosque Podcast. YouTube, youtube.com/El Rey del Bosque Podcast y iVoox, Podcast El Rey del Bosque. ¿Qué vas a saber vos de hambre, loco, si no pasaste hambre en tu vida? Quiero decir, hambre de verdad. Como mucho habrás sentido una de esas puntadas que da el estómago cuando tu vieja no saca en hora la comida. Pero hambre como la que pasaron los muchachos del Regimiento de Infantería Mecanizado 7 en Malvinas, ni en pedo. Es terrible el hambre, ¿viste? Te transforma por completo y te lleva a la locura. Aunque de esta se vuelve una vez, el cuerpo se acostumbra de nuevo al alimento. Pero el trance de padecer un hambre profunda, un hambre física que deviene, digamos, metafísica, eso ya no lo olvidas más, loco. Las puntadas de las que hablamos no cesan de repetirse y se reflejan en un dolor que te parte la cabeza durante, qué sé yo, unas 2 semanas. Después esa sensación de hambre desaparece, aunque no la sensación de vacío, pero ya sin hambre, ¿entendés? Y los dolores de cabeza dan paso a un mareo constante, una especie de ensoñación que nos sobreviene y que no se va hasta que uno vuelve a comer ya sin ganas una vez que el hambre pasó. Pero como te dije, la sensación de hambre en sí desaparece cuando el cuerpo comienza a comerse a sí mismo, en una suerte de Eucaristía que trae pareja una especie de mística íntima, donde con frecuencia suelen darse revelaciones. Y, en este caso, la epifanía fue para el conscripto Lautaro Grandinelli la certeza de que si no se movía de su posición y andaba en busca de algo que llevarse a la boca, acabaría muriendo de hambre. El pibe perdió, qué sé yo, unos 20 kilos desde que había puesto los pies en la isla a inicios del mes de abril y parecía una copia raquítica y triste de lo que era al llegar. Por la cresta de Monte London, donde se encontraba la posición de Grandinelli, corrió el chisme de que unos pibes habían encontrado un cargamento de bondiolas al costado de un helicóptero accidentado y los muchachos las habían traído dentro de las camperas, improvisando unas mochilas en las que habían cargado el fiambre impregnado con el aceite del helicóptero y se la pasaban cocinando las bondiolas para quitarles el coso,
de suerte que ese olorcito a grasa se desparramaba ladera arriba, castigando a los compañeros que se cagaban de hambre desde hacía semanas. Lo que ocurrió fue que los pibes de las bondiolas dejaron sin provisiones a esos compañeros, ¿viste? Pues estos truequeaban sus cigarrillos, los chocolatines que guardaban escondidos y cosas así, por aquellas bondiolitas aceitosas que sabían a gloria. Pero Lautaro ni había llevado nada, pues creía que el conflicto se resolvería por vía diplomática. Ni por la misma razón conservó nada de lo poco que el suboficial de turno repartía, de modo que estaba hecho una hilacha y sin posibilidad de truequear nada con los pibes. Por eso, cuando cayó la tarde de aquel 11 de junio, que fue uno de los días que más hambre sintió, decidió abandonar su posición y aventurarse a buscar comida en la ciudad. Cuando el hambre te retuerce el estómago, tal y como lo hizo durante esos 2 meses y medio que Grandinelli llevaba en Malvinas, créeme, dejás de buscar culpables de tu situación. El pibe incluso había dejado de pensar en sus viejos, que le esperaban allá en San Telmo, habiendo perdido toda esperanza de que se recibiera de ingeniero y pudiera aliviar la situación de la familia. Todo eso por culpa de la repentina declaración de recuperación de las islas por el borracho de Galtieri. Dejó de pensar también en la hermana, quien igualmente le había puesto todas las fichas, rechazando a algunos pretendientes con tal de tener más horas libres para el laburo. Así el muchacho no tendría que dejar la universidad, ¿entendés? Pero las cosas no salieron según lo planeado, y vieron cómo sus ilusiones quedaban suspendidas en el aire el día en que lo convocaron de nuevo a Lautaro, y lo que pensaban que se resolvería en poco tiempo empezó a demorarse, y los viejos envejecieron en esas semanas todo lo que la esperanza les había impedido envejecer en años. Antaño, los tres reunían a la mesa y conversaban sobre lo que pasaría después de que Lautaro se recibiera. Y los acontecimientos siempre se sucedían de igual modo. Entraría a laburar en una empresa renombrada y con paciencia y dedicación se haría un nombre. De ese modo, cuando hubiera obtenido experiencia y ahorrado una buena suma, abriría su propia compañía y los contratos le lloverían del cielo. Por otra parte, Valentina haría unos cursos de dactilografía y entraría como secretaria en su estudio. Y uno de esos días en que algún cliente importante fuera a contratar los servicios del hermano, sería inevitable que aquel se fijase en ella. Si bien virtualmente a puertas de la madurez, todavía una linda mina con mucho potencial. Los viejos, no podría ser de otro modo, se habrían mudado ya a alguno de los departamentos de su hijo. Y cuando columbraban esta posibilidad, salían de sus bocas nombres como Recoleta o El Pilar, barrios de pitucos, ¿entendés? El viejo, por su parte, se representaba a sí mismo visitando el estudio del hijo para leer el diario, a la vez que la vieja hacía compañía a los clientes a los que Lautaro hacía esperar, en tanto que tejía baberos, escarpines y prendas por el estilo para el nene que estaba por nacer. Pero todos estos sueños, loco, se desmoronaron la tarde en que el cabo Torres llamó a la puerta del número 1152 de la calle Bolívar en San Telmo, y vieron cómo se llevaban todas sus esperanzas en el camión junto a los otros soldados. Sin embargo, no era en esa serie de cosas en las que pensaba Lautaro, sino en qué carajo encontraría en Puerto Argentino y en cómo haría para traer todas las provisiones con las que se hiciera. Y el tipo fantaseaba después con todo lo que iba a comer. Fíjate vos qué locura. Había empezado ese juego con los muchachos de Longdon. Uno de ellos empezaba a enumerar dulces que el otro no conocía o no había probado, y entonces listaba los pasos para su elaboración. Y se copaba demorándose en la pronunciación de los ingredientes, dejando ir el sonido de las letras, poco a poco, con tal de mantener el sabor imaginario,
la textura del ingrediente en el paladar, ¿entendés? Y así provocaba las imágenes en el otro, que asimismo acabaría figurándose los sabores. Se saciaban así los tipos, sublimando la falta de alimentos en el regimiento que los mantenía a base de sopa aguada, porque ese era el rancho de los muchachos. Y vos sabés que me rompe las bolas que los chamulleros de mierda de los oficiales aseguraran que jamás sus soldados habían comido mejor, los hijos de la remil putas. Así que maquinando todas esas cosas, llegó Lautaro a la ciudad y entró por un lindero que conducía a lo que de lejos parecía una quinta, cuando ya en las casas los ingleses se preparaban para el sueño. Le resultó terrible comprobar que existieran simultáneamente dos realidades opuestas en la isla. La de los muchachos argentinos que a esas horas intentaban conciliar el sueño en sus pozos excavados en la tierra, cagados de frío y con el estómago que no daba más de hambre, y la de los ingleses que se reunían en torno al televisor en esas casas con calefacción, como si para ellos la guerra no fuera real, ¿viste? Esa certeza fue la que hizo a Lautaro decidirse a invadir la casa principal de la quinta, que por otra parte era de las pocas que tenía las luces prendidas. Hacer los 8 kilómetros que separaban Monte London de Puerto Argentino le habría costado unas 2 horas de camino en condiciones normales, pero dado la bolsa de huesos en el que se había convertido después de semanas de buscar para comerlas, las bolitas rojas del pasto, el muchacho fortacho y apuesto que hacía suspirar a las solteritas de San Telmo, era entonces una mortaja de ojos hundidos, a quien cargar una mochila vacía y una PAM había agotado hasta no poder más. Estaba joya el pibe. En la Argentina se dice que los kelpers de Malvinas, acostumbrados a vivir bien y no tener que desconfiar del vecino, duermen en ese mundo paralelo y desigual al del continente sin poner la llave. Y así pudo comprobar Lautaro cuando decidió entrar por la parte posterior, por el backyard que dicen, ¿no es cierto? Procurando hacer el menor ruido posible, pese a hacerlo chapoteando con los borceguíes cubiertos de barro. El primer vistazo a la casa por el frente, más que haberle puesto alerta, le confirió una reserva de fuerza, traída sin duda por la rabia que le había despertado ese reflejo de calores detrás de las ventanas. Se andó nomás por la puertita del fondo, quedaba una cocinita estrecha, de esas al estilo gringo, y tuvo entonces la certeza de que había alguien despierto, porque había un plato con migajas en la mesada y un olor de tostadas recién hechas que aún flotaba en el ambiente. Eso provocó un retorcijón en el estómago del pibe, que recordó al toque por qué estaba a punto de abordar lo desconocido en casa ajena. A su izquierda, una escalera caracoleaba hacia el piso superior, donde la luz permanecía apagada, y a la derecha aparecían 2 puertas, la primera de las cuales estaba cerrada. La siguiente, al costado de la puerta principal, anunciaba la presencia de alguien por la luz que se reflejaba en el corredor. En ese momento, y justo cuando el reloj de pared daba las 11, Lautaro agarró con fuerza su ametralladora y entró como loco en la sala. Parate la reconcha de tu madre o te vuelo la cabeza, vociferó el pibe, sorprendiendo a la flaca que en ese momento se calentaba las manos con una infusión de hibisco, en tanto seguía las evoluciones de la guerra en el aparato de radio. La mina se paró dando un grito y dejó caer la taza al suelo, derramando el líquido colorado, y Lautaro se llevó el dedo índice a la boca, mientras con la otra mano amenazaba con la ametralladora.
Cállate o te reviento, hija de puta. La mina debió entender lo que aquel armatoste escuálido de 1,80 m le ordenaba, y alzó los brazos, mordiéndose los labios hacia adentro para contener el llanto. ¿Dónde mierda guardás la comida? Gritó a la inglesa, cuyo rostro se inyectaba en sangre, como solo los ingleses saben manifestar por el rubor o el calor, con esa evolución de sangre que asemeja un tomate estampado dentro de la carne, que va esparciéndose por el interior de la epidermis hasta que la vergüenza o el calor se disipan. Don't understand, respondió ella, alzando los hombros. La puta que te parió, el Morphy, el manduque. Gritó Lautaro desesperado. La mina hacía pucheros de nuevo cuando Lautaro se llevó la otra mano a la boca, juntando la punta de los dedos. Y bueno, asintió en silencio e hizo ademán de que Lautaro le siguiera, saliendo por el corredor en dirección a la cocina, rozando al flaco sin dejar de mostrarle la palma de las manos. Come this way, please, come. Pero al momento de traspasar el vano de la escalera, el pibe oyó cómo se abría una puerta en la parte de arriba. ¡Pará! Rugió mientras se aprestaba a dispararle a lo que fuera que viniera escaleras abajo. Quédate quieta, no te hagas la boluda conmigo. En ese momento, una réplica en miniatura de la inglesa se asomó a la baranda de la escalera, una mocosa gordita en pijama con trazos mongoloides que se frotaba los ojos. ¿Mami? Preguntó la nena con su lengua de trapo. La mina, ¿viste? Dejó caer los brazos y lanzó un conjuro indescifrable a Lautaro. Please don't hurt her, is my daughter. Suplicó la madre, intentando causar algún efecto en Grandinelli. Este se apartó del hueco de la escalera y retrocedió hacia la cocina, esperando que la nena bajase, apuntando al rostro de la inglesa. Mummy, what's going on? Atinó a decir la pendejita cuando se encontró con la escena. Everything's fine, sweetheart. This man's a friend of mine and is almost leaving. Dijo tapándole la boca a la hijita. La nena, ¿viste? Se quedó de espaldas al corredor, bajo el marco de la puerta, y la madre se dirigió en busca de la comida, haciendo señas para atraer a Grandinelli. Y cuando la inglesa abrió la alacena, ¡loco! Lautaro no se contuvo y soltó la ametralladora gritándole. Esperá. Y avanzó hacia la mujer, haciéndole retirarse, y abrió un paquete de pan de mesa y uno de los potes de mermelada, hundiendo con los dedos el pan en la frutilla triturada, llevándoselo a la boca, y lo tragó sin masticar. El despensero, según me contó, aparecía repleto de víveres que hacía semanas no veía, y cosas como fiambre enlatado que no había visto en su vida. Así que el flaco agarró una de las latas de Spam y, escupiendo trozos de pan con mermelada, le gritó a la mina. ¿Dónde tenés el abrelatas? La inglesa dio un paso atrás e hizo reaccionar a la chiquita, que miraba en silencio a Lautaro revolver dentro del mueble. What's he looking for? Be quiet, Maggie. Everything's fine. ¿Dónde tenés el abridor, carajo? Vociferó Lautaro, poniéndole la lata a la flaca frente a las narices y girando el puño. Mommy? Sollozó la nenita. La mina, abrumada, abrió uno de los cajones de la bajomesada, dejando ver los cubiertos, y Lautaro agarró el coso y agujereó la lata, devorando el contenido. Y bueno, como el mueble despensero estaba repleto de esas latas, lo primero que hizo Grandinelli fue colocar la campera en el piso para llenarla de estas, como oyó que habían hecho los pibes de las bondiolas, ¿entendés? Y justo cuando se disponía a amarrar el duvet lleno de alimentos, el marido de la mina apareció de improviso en la cocina, dándose de narices con la escena. Imaginá vos lo que debió pasar por la cabeza del tipo, un camperón militar tirado en el piso, repleto de comida, unos borceguíes asomando por debajo de la puerta de la alacena y un casco de conscripto argentino que sobresale por encima. El inglés solo atinó a decir,
What's happening here? Y al toque lo empujó con toda, sin saber quién o qué mierda había detrás, derribando a Grandinelli al borde de la salida al patio. Este se levantó como pudo, sin darle tiempo a apuntar al inglés con la ametralladora, que por otro lado ni le andaba. Bueno, como la mayoría de las PAM y los FAL del regimiento, y echó a correr sin la campera en dirección de los establos, sin detenerse hasta que las luces de la quinta no fueron más que unos puntitos naranjas que titilaban en la distancia. Serían más o menos las 4, y Lautaro seguía medio corriendo, medio rengueando a través del camino que llevaba a Monte London, y podía oír en la distancia el ruido intermitente de las balas trazadoras que desde la costa nos disparaban los ingleses. Por lo visto, esa noche algún tarado había hecho caso omiso a las órdenes de los superiores y dejó prendido más tiempo de la cuenta el radar para barrer un posible ataque de los ingleses, de manera que los tipos detectaron la señal y, por ende, la posición aproximada del regimiento y empezaron el cachengue bombardeando nuestras coordenadas. Y cuando dispararon, loco, fue año nuevo. Mientras tanto, Lautaro consumía sus últimas fuerzas para llegar a su posición. Echando el hígado por la boca, venía pensando cómo se zafaría ante los mandos. Aprovechando los cañonazos, argumentaría que había abandonado su posición en busca de otro emplazamiento, por miedo a que alguna de las explosiones reventase la montaña y un trozo de piedra se le viniera encima. Mirá vos que no era inverosímil, pues ya había ocurrido en otras ocasiones. No sabés lo que era eso, boludo. La detonación se oía en la costa y le seguía enseguida un prolongado silbido. Y después el silencio, antes de que el proyectil golpeara la tierra. Y a continuación venía una lluvia de esquirlas de metralla y piedra, que era en realidad lo que nos tenía cagados en las patas, pues donde agarrara la metralla arrasaba con todo. El yeite era que cuando oías la detonación en la playa, sabías que el paso a seguir al toque era buscar resguardo detrás de una roca, pues a los 5 segundos la bomba hacía mierda la montaña. El pibe, al emprender la subida al monte, oyó la primera detonación y supo que tenía 5 segundos para buscar resguardo antes del impacto. Y la bomba, ¿viste? Golpeó allá en el pico, haciendo un quilombo del carajo con un ruido como de fierros retorcidos. A la segunda detonación, y Lautaro ya contaba con que se saldría con la suya, pero al llegar a su posición, comprobó que uno de los impactos había arrancado una laja gruesa de la montaña que se había hundido sobre el pozo y tuvo que buscar refugio en otro lugar. Rebuscó entre los escombros de piedra, donde recordó se encontraba la posición de El Pirata, y entonces fue consciente de que había oído, allá en la costa, el silbido que anunciaba el próximo impacto, pero este no se había producido. Y bueno, en el momento en que se dirigía en busca de una nueva posición, oyó como encima de él la tierra tembló y un pedazo de montaña se desmoronó y se le vino encima. Cuando desapareció el humo de la detonación y de la tierra, loco, Lautaro pudo ver su borcego derecho intacto después del derrumbe, con un trozo de pierna cortado al cuajo dentro. Y así lo encontré yo, cuando los ingleses ya nos tenían agarrados de las bolas. Así que mientras esperábamos detrás de una roca que nos mataran o nos tomaran presos, y el pibe me lo contó todo. Curiosamente, en sus últimos momentos no habló de sus viejos ni de su hermana, que a esas horas estarían tomando unos mates con tortas fritas en la cocina, allá en San Telmo, ni en el hecho de que no se recibiría ya de ingeniero pese a todos los sacrificios hechos por su familia, sino que intentó incorporarse y me dijo: Mirá en el bolsillo del pantalón, Rodrigo. Y se quedó duro en mis brazos.
claro que hice lo que pidió. Y encontré una de las latas de Spam en el bolsillo derecho de la pantalón y pensé, la puta que te parió, Lautaro. No te mataron los meses de colimba, no te mataron los 74 días de conflicto y te venís a morir ahora por una lata de fiambre en conserva. El rey del bosque, literatura, arte y filosofía tradicional. El hambre como iniciación, no como carencia, sino como presencia total, como entidad que devora el yo y lo purifica. En Spam, José Francisco Romasanta transforma la inanición en un rito de paso, la Eucaristía invertida, donde el cuerpo se autoconsume y el alma se revela en el acto mismo de la descomposición. La carne se convierte en hostia y el Spam, esa conserva industrial y banal, en símbolo sagrado, metáfora de una comunión profana con la muerte. El robo no es un gesto de desesperación, sino un acto ritual. Lautaro no hurta para sobrevivir, ofrenda su humanidad a cambio de unos días más de existencia. Cada bocado es un sacramento de la culpa. La familia, la patria, el hogar, San Telmo, Recoleta, los sueños de ingeniería, flotan como imágenes disueltas en la fiebre. No se nombran, pero su ausencia pesa. Son reliquias de un mundo perdido, fragmentos de una vida anterior que arde mientras el cuerpo se apaga. La guerra en Roma Santa no es política ni patriótica, es un absurdo cósmico. Oficiales que mienten sobre el rancho, radares que delatan, bombas que caen por error. La tragedia se mezcla con lo grotesco, lo divino con lo ridículo. Y en medio del caos, el narrador testigo Rodrigo, que encuentra al amigo moribundo y hereda la lata. Él carga no solo con el objeto, sino con la revelación, el conocimiento de que todo hombre, llegado al extremo, es capaz de devorarse a sí mismo. El Rey del Bosque, un programa dirigido y presentado por José Francisco Romasanta. El lenguaje de Romasanta es crudo, oral, casi hablado. No busca adornos, respira con el ritmo del relato contado junto a un fuego o a una trinchera. Aunque nacido en Valencia, su oído se ha impregnado del lunfardo rioplatense, que maneja con una naturalidad sorprendente. Cada loco, cada viste, cada boludo son auténtico, como si el autor hubiera vivido entre los excombatientes de Ushuaia o San Telmo. Las frases cortadas, las repeticiones obsesivas imitan el mareo del hambre, el tartamudeo de la memoria, la oscilación entre lucidez y delirio. Las imágenes táctiles son intensas, el aceite del helicóptero, la mermelada pegada a los dedos, la pierna cercenada dentro del borceguí. Hay un humor negro que actúa como exorcismo, un modo de humanizar la desesperación. La muerte por una lata de Spam ridiculiza toda épica bélica. Romasanta pertenece por nacimiento y por tono a la generación X, esa que creció entre el desencanto post-transición, la caída de los grandes relatos y el ruido mediático del nuevo milenio. Pero su escritura no se detiene en el cinismo ni en la ironía, las atraviesa. En su obra, el vacío generacional se convierte en rito. Lo que en otros sería desarraigo, en él es búsqueda de lo sagrado dentro de lo profano. Lo que para sus contemporáneos fue nihilismo, en él se transforma en ascetismo. En su estilo confluyen ecos de Ray Lóriga y su desarraigo urbano, de Lucía Echevarría y su crudeza emocional, de Bolaño en la fiebre existencial y la errancia del exiliado. Pero todos ellos son filtrados por una mirada que los trasciende, la de un autor que viaja entre lenguas, ciudades y símbolos en busca de una revelación. La suya es una literatura de tránsito, fronteriza y ritual,
que toma el lenguaje del desencanto y lo transforma en vía iniciática. Su ritmo es el de la trinchera, pausas donde cabe el silbido de un proyectil, aceleraciones súbitas de pánico y silencios que contienen una revelación. No hay artificio, solo una respiración que va del barro al cielo. El Rey del Bosque, una mirada a la cultura con mayúsculas. Roma Santa no juzga a Lautaro, lo acompaña al abismo, comparte su hambre y su miedo, y le presta su voz. Spam no es un relato de guerra, es una confesión colectiva. El autor roba la historia como reconoce el propio narrador, pero lo hace para devolverla al oyente como espejo y advertencia. El Spam es un arquetipo humilde, moderno, industrial, que desciende al soldado en la noche y lo transforma. La lata metálica, símbolo del exceso y del residuo, se vuelve instrumento de revelación, una hostia de hojalata que comunica lo divino a través de lo vulgar. En Spam, la guerra no es el telón de fondo, es el bosque mismo, oscuro, indiferente, sagrado. Allí donde el hombre se encuentra con su dios más íntimo, el hambre, y lo reconoce. Roma Santa revela así la paradoja esencial de su generación, entre la saturación de mensajes, el spam informativo y la banalidad mediática. Aún late un hambre real, un vacío que clama por sentido. Su cuento es la metáfora última de esa búsqueda. Cuando el cuerpo se devora, el alma despierta. El Rey del Bosque, literatura, arte y filosofía tradicional. Así, extranjero, hemos descendido juntos al corazón del hambre y del verbo. Desde las trincheras heladas de las Malvinas hasta las honduras del alma, hemos seguido los pasos de Lautaro Grandinelli, el soldado que robó una lata de spam y sin saberlo celebró una eucaristía invertida. En su hambre vimos el espejo de todos los hombres, el cuerpo que se deshace para recordar que alguna vez fue divino. José Francisco Roma Santa nos condujo por este descenso con una voz áspera, luminosa y compasiva. En su palabra, el barro y la carne se confunden, el robo se vuelve rito, la guerra una parábola del absurdo y el hambre una revelación. Porque en Spam no hay epopeya ni bandera, sino un sacramento profano, la comunión del hombre consigo mismo cuando ya nada queda. Esta vez, extranjero, alza tu copa con un vino improbable, un chardonnay de las Islas Malvinas, nacido en la bodega experimental de Ghost Green, donde el viento austral y la sal del Atlántico acarician las viñas como si fueran recuerdos de otro mundo. Su aroma es de manzana verde y piedra húmeda, su sabor una plegaria bajo el frío. Bébelo despacio, como quien comparte un secreto con los muertos. Y mientras lo haces, recuerda, el hambre no es ausencia, sino presencia absoluta. Es el Dios que devora para despertar, el fuego que purifica hasta la médula del ser. Que el eco de esta historia te acompañe en la noche. Que las sombras del bosque te hablen con voz de soldado. Y que, cuando el viento sople desde el sur, escuches en su rumor el murmullo de aquellos que comieron el cuerpo y bebieron del miedo, y aún así sobrevivieron. Así que, hasta que los dioses vuelvan a juntarnos, extranjero. ¿Te gusta nuestro contenido? Entonces dale a like, comenta y comparte con aquellos a quienes pueda también interesarles para que podamos seguir creando nuevos programas para ti.